Actualmente todos los centros de proceso de datos, o prácticamente todos, se alimentan en corriente alterna. No solamente los centros de proceso de datos, también cualquier consumidor, incluso a nivel doméstico, nos alimentamos en corriente alterna. Pero ya digo, vamos a centrar un poco en el tema de los data centers. ¿Cuál es la razón? La razón principal por la que nos alimentamos en corriente alterna. Bueno, la razón es evidente y es clara. Todos los sistemas de distribución de energía que existen prácticamente en el mundo se hacen en corriente alterna. Por lo tanto, si toda la distribución se hace en corriente alterna, es evidente que lo que recibimos en nuestras casas, en nuestros CPDs o en nuestros trabajos es corriente alterna. Por lo tanto, todos los sistemas eléctricos que utilicemos o electrónicos se van a alimentar de corriente alterna. La razón principal por la cual se distribuye en corriente alterna desde los inicios es porque es mucho más fácil elevar y reducir la tensión en corriente alterna que en corriente continua. Por lo tanto, es más fácil transportar energía a través de líneas de alta tensión, porque cuanto mayor es la tensión, menor es la corriente para la misma potencia. Esto significa que si elevamos mucho la tensión, sabéis que aquí muy alta tensión son hasta 400.000 voltios, podemos transportar con corrientes muy bajas para potencias muy altas. Hacer esto en corriente continua pues supondría tener una especie de convertidores especiales que son bastante complicados y bastante caros de construir. Por lo tanto, el mundo ya está concebido de esta manera, y como está concebido de esta manera, pues todo lo que nos vamos a encontrar, vayamos donde vayamos, es corriente alterna. ¿Qué pasa con la corriente alterna? La corriente alterna, como todos sabéis, no siempre es todo lo buena que debería ser, no tiene la calidad que debería tener. Por eso, como os decía, nosotros nos hemos especializado en intentar que lo que recibamos sí que tenga la calidad adecuada. ¿Qué hacemos para asegurarnos en un CPD que vamos a tener una calidad de energía adecuada, sin perturbaciones, sin cortes, sin microcortes, sin variaciones de tensión o de frecuencia? Pues montamos unos cacharros que les llamamos sistemas de alimentación ininterrumpida, o SAIs, o UPS, como queráis, que lo que hacen es efectivamente eso, es coger la energía que nos llega de la compañía, que nos llega de suministro, y convertirla en una de mejor calidad. Sin embargo, todos los consumidores reales, la alimentación final es en corriente continua. Es decir, si yo abro un ordenador o destripo, veré que lo que tengo dentro es un convertidor de corriente continua, perdón, de corriente alterna en corriente continua, un rectificador. Algo que va a alimentar a todos los chips del ordenador, los va a alimentar, o todos los transistores, todos los elementos que tienen, los va a alimentar en corriente continua. ¿Qué significa eso? Significa que todas las fuentes que estamos utilizando en informática y en electrónica en general, digo ordenadores, porque podría decir televisiones o cualquier otro tipo electrónico, al final sus componentes electrónicos se van a alimentar en corriente continua. Entonces surge la pregunta: si mis chips, mis componentes electrónicos se alimentan en corriente continua, ¿por qué tengo que alimentar en corriente alterna? ¿Por qué no alimento directamente en corriente continua? Es algo que nos podemos plantear. La primera pregunta es: ¿qué ganaríamos, como podéis ver ahí, si alimentáramos en corriente continua? Es decir, si no lo hacemos, igual es porque no ganamos suficiente, o porque no ganamos nada, o incluso porque perdemos. Pero vamos a ver un poco qué pasaría si alimentáramos en corriente continua. Para ello, y de forma muy breve, voy a explicar en qué consiste un SAI, que he dicho antes, un sistema de alimentación ininterrumpida, o UPS, como queráis llamarle. UPS son las siglas en inglés de la misma palabra, del mismo concepto. Un SAI se compone de un rectificador, que es un convertidor de corriente alterna, la que recibimos de la compañía eléctrica, en corriente continua. Ese rectificador lo que hace es precisamente convertir en corriente continua, carga unas baterías que ahora veremos y alimenta a otro convertidor de corriente continua en corriente alterna que conocemos como inversor. Quiere decir que al final tenemos dos pasos: corriente alterna, corriente continua, corriente continua, corriente alterna. Ya que disponemos de corriente alterna de calidad a la salida del inversor y a la entrada disponemos de corriente alterna, aunque no sea de mucha calidad, ponemos habitualmente un elemento que le llamamos bypass, para que en el peor de los casos, si falla mi corriente alterna maravillosa que he conseguido con el SAI, en cualquier caso tener una fuente alternativa. La fuente alternativa va a volver a ser la red. A eso le llamamos bypass. No es ni más ni menos que un conmutador entre el inversor y la red. Los SAI no solo evitan las perturbaciones que hay en la red o las perturbaciones que provoca la carga hacia la red,
También, en el caso de microcortes y de cortes, siguen alimentando durante un periodo que llamamos de autonomía o de backup o como queráis, a la carga, en tanto en cuanto vuelve a la red, arranca un grupo electrógeno, o en fin, aparece una fuente alternativa. Esto significa que la batería es el almacén de energía y por lo tanto es algo muy importante dentro del SAI. ¿Qué pasaría si en vez de alimentar en corriente alterna lo hiciéramos en corriente continua? ¿Qué nos quitaríamos de un SAI? Primero, nos quitaríamos el inversor. Puesto que ya he dicho que el consumidor ya tiene un rectificador dentro, si alimentamos en corriente continua nos quitaríamos, primero, o nos podríamos quitar, los fabricantes de ordenadores podrían quitarse la fuente de alimentación, nosotros nos quitaríamos el inversor y alimentaríamos directamente en corriente continua, eliminaríamos el bypass, porque el bypass ya he dicho que es una alternativa para cambiar la corriente alterna que tenemos a la salida del SAI a corriente alterna que procede de la red en caso de fallo. Bueno, es evidente que si estoy alimentando en continua no puedo, o no, en teoría no puedo alimentar también en alterna. Luego veréis que igual sí. Por supuesto, me quitaría la línea de bypass exterior, los interruptores de bypass exterior, de bypass estático. Esa fuente que veis ahí es una fuente de alimentación típica de un ordenador. Bueno, aquí tenéis una instalación típica, en vez de SAI, de corriente alterna, de un equipo de corriente continua. Vemos la red, vemos el grupo, un conmutador red-grupo, un panel de alimentación, un sistema rectificador con su batería y luego los consumidores. Bueno, ¿qué ocurriría si alimentáramos directamente en corriente continua con una tensión equivalente a la de corriente alterna a un puente rectificador como el que hemos visto? Pues ocurriría que funciona. Es decir, si ahora mismo alimentáramos a un ordenador, a la mayoría de los ordenadores que existen en el mercado, por los cables de entrada, le metiéramos los 320 voltios o 330 voltios de corriente continua, que sería equivalente al valor de pico de corriente alterna, pues el ordenador funcionaría. En vez de funcionar los 4 diodos, funcionarían 2. Incluso daría igual la polaridad que le pusiéramos. Con lo cual, podríamos ver el esquema que veis ahí. Tenemos una fuente de alimentación que puede venir de 2 transformadores, de 2 grupos o lo que sea, un convertidor de corriente alterna a corriente continua y una batería, es decir, un rectificador con su batería. Y entraríamos dentro del equipo, si os fijáis, a través de la propia fuente de alimentación actual, que es una fuente actual de corriente alterna. Esa fuente convierte en corriente continua si la alimentamos en alterna, y si ya tiene continua, pues no tiene que convertirla porque ya está convertida. ¿Qué más posibilidades tenemos? La mayoría de los ordenadores en este momento disponen de 2 fuentes de alimentación. Actualmente muchos CPDs se alimentan una fuente desde una rama A de UPS, una rama B de UPS, una rama A de red, una rama B de otro UPS. O sea, podemos alimentar cada fuente desde una fuente de energía distinta. Pues aquí podríamos hacer lo mismo. Podríamos llegar al ordenador, una de las fuentes alimentarla en corriente alterna, que puede ser la red o un SAI o lo que sea, y la otra fuente alimentarla en corriente continua. ¿Qué más posibilidades tenemos? Tenemos la posibilidad de alimentar las 2 fuentes, como veis ahí, en corriente continua, cada uno con su batería. Por supuesto, en corriente alterna es lo que se está haciendo actualmente. Bueno, esto sería la forma de trabajar a una tensión equivalente de corriente continua, equivalente a la corriente alterna que tenemos actualmente. ¿Cómo podemos diseñar esto? Bueno, prácticamente ya habéis visto un poco cómo es, pero podemos hacer igual que hacemos en corriente alterna. Podemos hacer 2 tipos de conexión, centralizada o distribuida. ¿Qué significa cada palabra? Centralizada significa que tengo un sistema de alimentación, sea en corriente alterna o en corriente continua, único para alimentar a todas las cargas. Eso se hace en corriente alterna y también lo podemos hacer con un rectificador en corriente continua. ¿Qué significa distribuida? Pues igual que significa corriente alterna. Significa que podemos alimentar cada ordenador directamente con su propia fuente. O sea, es decir, cada ordenador tiene un rectificador. Bueno, antes de dar el paso de cambiar o no corriente continua a corriente alterna, debemos echar un vistazo a unas cosas. Primero, ¿qué dice el reglamento acerca de tensiones de corriente alterna y de corriente continua? En corriente continua, la tensión máxima son 1500 voltios. Esa es la tensión máxima de baja tensión.
muy baja tensión hasta 75 voltios, la tensión usual entre 75 y 750 y la tensión especial entre 750 y 1500. Bueno, las protecciones de alterna, que aquí tenéis un gráfico, no funcionan igual en continua. Tenemos que poner un sistema de detección de aislamiento. No existen los interruptores diferenciales como tales. Pero como no existe el interruptor diferencial como tal, tenemos que evitar que alguien se pueda quedar pegado. Para eso lo que hacemos es un detector de aislamiento y en caso de que haya un fallo, pues automáticamente se desconecta el sistema. Corriente continua por encima de 75 voltios. Por debajo de 48 ya hay un montón de cargas, incluidas todas las cargas de comunicaciones que se alimentan a 48 voltios en corriente continua. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aislar el suelo, que aislar la sala, tenemos que evitar el contacto del usuario con la tensión. Si alimentamos a 48 voltios, tenemos un problema, y es que estamos, para la misma potencia, estamos utilizando como 5 veces más la corriente que utilizaríamos en corriente alterna. Por eso, al final, yo hablaba de ir a tensiones equivalentes en corriente continua a las que tenemos de corriente alterna. ¿Problema que tenemos con esto? Pues que las protecciones son muy caras, son especiales. Hay que buscar protecciones con poderes de corte en corriente continua. Estas protecciones son, no sabría decir la cifra exacta de cuánto más caras que las de alterna, pero muchísimo más. Como ventajas nos quitaríamos parte de los elementos, mejoraríamos el rendimiento, quitaríamos cosas. Como inconvenientes tenemos que aislar, tenemos que poner protecciones especiales, más caras, con lo cual pues ahora mismo hay dudas de por dónde vamos. Entonces, la pregunta ¿es la corriente continua el futuro? Bueno, pues eso creo que depende de muchos factores y entre otros de los que estamos aquí. Se va a empezar a alimentar en corriente continua a 48 voltios, como ya hay algunos ordenadores que lo hacen, a pesar de que las corrientes sean mucho más altas. Si las distancias son cortas, tampoco las pérdidas son mucho mayores. Si las distancias son largas, evidentemente hay que ir a corrientes muy altas, por lo tanto se van a tener unas pérdidas muchísimo mayores a 48 voltios. Pero esto es algo que ya se está haciendo en telefonía. Por lo tanto, se está haciendo en telefonía. El futuro irá a que los ordenadores, y yo también digo que en España hay algunos sitios que hay ordenadores alimentados a 48 voltios y hay usuarios que exigen que sus ordenadores tengan fuente de alimentación a 48. Empezaremos a utilizar equipos alimentados en corriente continua a tensiones equivalentes a la corriente alterna, 330 voltios. Pues yo creo que aquí hay una dependencia bastante grande de los fabricantes de ordenadores. Es decir, si los fabricantes de ordenadores deciden quitarse ese puente de diodos que hemos visto, quitar la entrada para ahorrar algo en el ordenador, evidentemente ya no habrá las dos opciones. Entonces, mientras sigan siendo así, los fabricantes de ordenadores no hagan nada, pues podremos alimentar en ambas. ¿Por dónde pueden ir los nuevos sistemas de alimentación? O no, el futuro nos dirá si va a pasar alguna de estas cosas que estoy diciendo o no va a pasar absolutamente nada y vamos a